Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok. Entonces ahí en su casita podemos recitar el Shema, así como lo hemos aprendido constantemente. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahed. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bendito sea el nombre de su gloria, de su reino por siempre jamás. Bejaftai Adonai Eloheja, Bejol Evabeja, Ubejol Nafsheja, Ubejol Meodeja. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Gracias, Padre, por habernos confiado tu palabra, Rey. Gracias por este remanente, Rey, que no ha doblado rodilla ante Baal, sino que simplemente, Padre, esperamos ser obedientes, esperamos presentarnos como obreros dignos que no tienen de qué avergonzarse. Una vez más, Rey, te pedimos y te rogamos que tu presencia sea con cada uno de nosotros. Ven Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén y amén. Hacemos ahora nuestra oración para la bendición de la Torá. Dice: Baruch Adonai Hameborach, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benanta lanu et torato, Baruch Ata Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torá. En el nombre de Yeshua y por los méritos de nuestro Mashiach. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanitos, bienvenidos. El Eterno les bendiga y les guarde. Hoy nos toca, en este Shabbat, nos toca doble porción, como lo hemos platicado, como lo platicamos el miércoles. Cada Shabbat se recoge doble porción. Se recogía doble porción del maná, así que bueno, hoy recogemos doble porción de la palabra, del alimento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre. Así que, bueno, por ahí me comenta una hermanita que no se escucha. Los demás me escuchan. ¿Sí se está escuchando? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. A lo mejor lo que puede pasar es que la señal o el internet de cada uno de nosotros puede fallar, pero esperamos que se reconecten inmediatamente. Ok, entonces iniciamos en Vayikra capítulo 16, Levítico capítulo 16. Ok. Levítico capítulo 16, versículo 1.
Dice, habló el Eterno a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, los cuales murieron cuando se presentaron ante el Eterno. Vayedabar Adonai el Moshe a Jerei Mod, así se llama la primera porción, a Jerei Mod, ¿sí? Shenei Beni Aarón, dice los hijos de Israel. Entonces, yo sé que la mayoría de nosotros ya leímos la porción, así que se me va a hacer un poquito más fácil para que ustedes puedan conectar, ¿ok? Entonces, dice, voy a proseguir. Habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón. Dice, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron, dice. Y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca para que no muera, dice, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, recordemos que aquí lo que va a estar hablando de lo que nosotros conocemos como día de expiación o Yom Kippur, ¿sí? Entonces, Yom Kippur lo que hace es que el sumo sacerdote se presentaba solo una vez al año en el día de expiación y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo donde hacía expiación no solo por el pueblo, sino también por él mismo, ¿sí? Y por su familia. Entonces, hace aproximadamente, yo creo que unas 2 semanas, estuvimos hablando sobre la parashá de Shemini, donde tocamos también los nombres de Nadab y Abiud. Y bueno, aquí nada más se los recuerdo. Nadab significa contribuir, dar espontáneamente. Significa también querer, voluntad, voluntario, voluntario o voluntariamente. Y Abiud o Abihum significa padre adorado, el Elohim, ¿no? O el Dios. Entonces, de acuerdo a esto, yo quiero que veamos, porque hemos estudiado desde Vayikra, capítulo 10, hemos estudiado cómo el Eterno nos habla para después de inaugurar el Mishkan, después de que él aceptó en el altar los sacrificios, las ofrendas, los korbanot, dice que descendió fuego, pero después, bueno, vimos la tragedia de los hijos de Aarón. Así que quiero traer una comparativa o una conexión que en lo particular me pareció bastante interesante. Así que yo lo quiero compartir con ustedes. Y sabemos que siempre viene en el conteo de 7 y el Eterno habla de una manera especial porque la Torah es cíclica, la Torah no es lineal. No hay nada nuevo debajo del sol. Nosotros conocemos el final desde el principio. Entonces, hoy hemos aprendido varias de las cosas que el Eterno nos da en su palabra y que no hemos aprendido a hacer conexión en esas partes. Entonces, miren, tenemos ahorita, lo voy a poner aquí con el láser para que pueda señalar. Entonces, en Levítico capítulo 10 tenemos la muerte de Nadab y Abiud, ¿sí? Levítico capítulo 11 tenemos animales que no se pueden comer, la ley de Kashrut, que eso lo vimos hace poquito tiempo. Levítico 12 vimos la purificación de la mujer después de dar a luz. Levítico capítulo 13 vimos el zarat, lo que es lo del leproso, ¿sí? Y 14 vimos la purificación de la metzorá, también de la lepra. Levítico capítulo 15 vimos lo que es la impureza sexual y Levítico capítulo 16 vimos después, hoy estamos viendo, dice, después de la muerte de Nadab y Abiud. Entonces, ¿qué es lo que quiero conectar? Si se dan cuenta, dice la escritura, aquí se lo estoy señalando en la pantalla cuando ven el cursor. Si se dan cuenta es que tenemos desde la ordenanza es que los hijos de Israel hicieran una menorá, una lámpara de 7 brazos, pero esa lámpara iba a ser
hecha de una sola pieza, ¿sí? De una sola pieza. Entonces, la primera pieza es una sola pieza hasta la última pieza. Y por ejemplo, aquí tenemos aunado la primera lámpara. Si se dan cuenta, se une y hace un semicírculo, y si nosotros hacemos total, hace un círculo total. Entonces la segunda fiesta se une con la fiesta sexta y hace un círculo total, ¿ok? Entonces, aquí si se da cuenta, en el capítulo 10 tenemos la muerte de Nadab y Abiud, pero en el capítulo 16, que estamos hablando de un contexto total, ¿sí? Después terminamos en estos capítulos, por así decirlo, con la muerte de Nadab y Abiud. Se conecta. Entonces la Torá menciona que después de la muerte pone entre las dos muertes, entre estos 5 capítulos que están en medio. Y estos pasajes nos hablan de hacer la diferencia entre lo puro y lo impuro. Como lo hemos visto, tú tienes que hacer la diferencia entre lo que puedes comer y lo que no puedes comer, entre la impureza sexual y la pureza sexual, ¿sí? Entonces, hay diferentes, el Eterno constantemente nos habla en que nosotros podamos hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, para que después de la muerte, para que después de la muerte nosotros podamos caminar en santidad, nosotros podamos caminar en Kedushim o en Kedusha, ¿sí? ¿Qué es lo que viene después de Levítico capítulo 16? Que la porción, que es lo que estamos viendo ahorita, la porción Ajerei, ¿verdad? Que es después de la muerte. ¿Qué viene después de esa porción? Viene la porción de Kedushim, que es santidad. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, después de la muerte, tú tienes que aprender a caminar en santidad. Después de nuestra muerte, porque es necesario que nosotros muramos, dice la Escritura. ¿Para qué? Para que muramos a nuestra carne. Acuérdense que hay dos luchas. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Cuando nosotros morimos a la carne, literalmente hay una muerte carnal, y empieza a sobresalir el hombre espiritual. ¿Para qué? Para que tú aprendas a vivir en santidad de acuerdo a los mitzvot o de acuerdo a los mandamientos que el Eterno te da. Entonces, después de la muerte, de hecho, ¿qué es lo que pasa? Miren, aquí vienen. Tenemos la primera muerte de Nadab y Abiud. Y aquí en Levítico capítulo 16 tenemos también la muerte de Nadab y Abiud. Pero después de la muerte, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después del día 7? Hay eternidad. Y en la eternidad va a haber completa santidad, hermano. ¿Sí? El Eterno nos habla, si se dan cuenta, se repite, no hay nada nuevo. La muerte de Nadab y Abiud, animales que no se pueden comer, se une con impureza sexual. La purificación se une con el 12, purificación de la mujer después de dar a luz. Ahora, el leproso está en medio. Miren, hermano, no sé si ustedes en la congregación lo hemos hablado de que Yeshua cargó esa impureza, ¿sí? Él se hizo leproso por nosotros. El día de hoy no voy a tocar este punto porque nos llevaríamos bastante tiempo, pero en otra ocasión lo hago con todo gusto. ¿Por qué? Porque Yeshua se convierte, Él es el que carga todas nuestras iniquidades, el que se hace pecado, se hace leproso por nosotros. Y precisamente está en medio, ¿no? Entonces, ahí va. Prosigo, hermanos. ¿A quién le correspondía llevarlos el incienso? Fíjate lo que dice. Y Aarón quemará incienso, este es Éxodo. Déjeme ver si tengo. Sí, pensé que no puse el versículo, pero es Éxodo, Éxodo capítulo 30. Déjeme buscarlo aquí en la escritura.
Porque nosotros vamos a hablar del por qué murieron los hijos de Aarón, ¿sí? ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Y aunque nosotros sabemos que ofrecieron fuego extraño, pero fíjate que hay algo bien importante, algo que me causó el poder buscar un poquito más, que solo lo voy a tocar por encimita, pero hubo un comentario, un midrashim, en el cual dice que, bueno, ellos estaban tomados, por eso en el mismo contexto de Levítico capítulo 10, habla sobre que no entréis, si no tomes vino o cuando entres en el lugar, para que vayas a administrar, a hacer abodá, a hacer servicio, ¿no? Entonces, pero hay algo bien importante, por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, que es este versículo, Éxodo capítulo 30, Shemot capítulo 30, versículo 7, 8 y 9, fíjense lo que dice. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste la lámpara lo quemará. ¿Ok? Versículo, aquí encienda las lámparas, quemará el incienso. Ahí voy, hermanitos. Hermanitos, ¿se escucha bien? Sí se escucha bien. Perfecto, porque me pareció como como que el internet está un poquito lento, pero bueno. Si se empieza a parar o algo, me pueden, ok, exactamente. Ok, se cortó un poquito, bueno. Ok, perfecto. Bueno, espero que ya no afecte. Entonces, ahorita lo que estoy tratando de compartir con ustedes es que los hijos de Aarón hicieron algo indebido, eso ya lo sabíamos, eso lo vimos hace como 2 semanas o una semana y media. Pero fíjate lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo de 7 al 9. Dice que a Aarón le correspondía quemar el incienso, ¿sí? Quemar el incienso aromático sobre el altar. Dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. No ofrecerá sobre el incienso, sobre él, incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos de observar, porque lo que estamos viendo aquí es que posiblemente los hijos de Aarón trataban de usurpar un lugar que no le correspondía. ¿Por qué? Porque el quemar incienso, el traer ese incienso, le correspondía al sumo sacerdote. Los hijos de Aarón son sacerdotes, pero no eran sumos sacerdotes. Hasta el momento que Aarón terminaba su servicio o entraba, por así decirlo, en jubilación, entonces podían entrar los hijos de Aarón. Pero el quemar incienso le correspondía a Aarón. Entonces, esto es algo que nos enseña el no usurpar el lugar que no nos corresponde dentro de nuestra familia. ¿Por qué? Porque si nosotros usurpamos un lugar, entonces creamos caos. Entonces creamos literalmente una controversia y se crea la controversia, se crea pecado y hay muerto. Entonces, recuerda que ellos murieron por ofrecer un fuego extraño, lo que dice Números 26:61. Pero Nadab y Abiud murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh. Entonces, cuando vimos la parashá de Sheminim, nosotros vimos que ellos como que estaban dando una adoración espontánea. Y sabemos que al Eterno le agrada que nosotros hagamos lo que Él nos pide. Por eso siempre nos dice que nosotros seamos obedientes, ¿ok? Entonces, muchos de nosotros, y yo me cuento entre ellos, a veces nos resistimos a la obediencia del Altísimo. ¿Sí? Aceptamos con mucho gozo las enseñanzas de las demás personas o
enseñar o aceptábamos. Esa es la palabra, aceptábamos. Porque hemos aprendido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? A veces hacemos lo que la Torá nos está diciendo. Estamos usurpando la palabra del Todopoderoso. La estamos quitando del lugar que debería de estar en nuestro corazón, en nuestra vida diaria y en la vida de nuestra familia. ¿Sí? Y eso es lo que regularmente hacíamos. No, es que la ley ya pasó, es que ese mandamiento ya no nos compete, es que esto ya no es así. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Estamos usurpando la autoridad, poniendo a otra persona por autoridad nuestra, que pudiera ser un pastor, pudiera haber sido un líder, pudiera haber sido X persona que nos estuviera enseñando la palabra, y cuando dice, no, es que Shabbat ya no es, él está usurpando la autoridad, ¿sí? Y cuando nosotros usurpamos autoridad, cuando estamos usurpando autoridad, estamos ofreciendo un fuego extraño. No estamos siendo obedientes. Entonces, Aharei Damot, después de la muerte, miren, voy a tratar de explicarme bastante bien en este punto, porque me pareció bastante interesante. Miren, Aharei Damot tiene, déjenme aquí poner el cursor para que lo puedan ver. Tiene 7 letras en total. Las dos palabras Aharei Damot tiene 7 letras, ¿sí? Una Aleph, He, Resh, Yod, Mem, Vav y Tav. Pero fíjate que tiene la Aleph, empezamos con la Aleph y tenemos la Tav al final. Aleph, Tav. ¿Quién es el Aleph, Tav? Yeshua es el Aleph, Tav. O sea, sé que después de la muerte hay algo perfecto. Hay un Aleph, Tav, pero después de la muerte, que es el 8, el octavo, Sheminín, ¿se acuerdan? ¿Qué hay? Hay una eternidad. Hay una eternidad. Entonces, ¿quién es la cabeza del pacto? El Aleph Tav, que después de su muerte, nosotros hemos aprendido a andar en santidad. Después de la muerte, recuerden que el fin de la Torah es llevarnos a Yeshua, ¿ok? Yeshua es el Aleph Tav. Fíjate lo que dice. Aleph Tav. Yeshua es el Aleph Tav. Es la cabeza del pacto. Entonces, él es el cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Ahora, fíjate, si nosotros decimos que cada día corresponde a un milenio, dentro en el cuarto milenio tenemos a la Yod. ¿Qué es la Yod? La Yod es el brazo fuerte, es el brazo, es la diestra. ¿Quién es la diestra que vino en el cuarto milenio? Yeshua es la diestra que vino en el cuarto milenio, hermanos. Entonces, después de la muerte, la palabra después de la muerte, que corresponde a 7 letras, nos enseñan muchas cosas, hermanitos. Y ahí lo vamos a ver. Dice, aquí tenemos una Aleph, una Het, una Resh, una Yod, una Mem, una Vav y una Tav. 7 letras, ¿sí? Aleph, que significa cabeza, fuerza, líder, poder, potencia, existencia. La Het, que significa tienda de pared, carpa de pared, valla, algo que hace separación entre lo santo y lo profano. Una Resh, que es cabeza de hombre, o primero, persona, principio, personal, superior, cabeza humana. Tenemos la Yod, como lo dije, que significa brazo, significa trabajo, significa acción o una mano cerrada. La Men significa aguas o caos, o también significa sangre. La Vav también significa, creo que no se ve por ahí, pero significa, clavo, significa estaca, asegurar, agregar. Y la Tav significa una marca. Viene, de hecho, Yeshua murió en un madero representando la Tav. ¿Ok? Entonces, la Tav significa marca, significa señal. ¿Ok? Espero que vayamos bien aquí. Entonces, la Aleph es un líder. ¿Ok? La Het
es una cerca, es una separación, una valla, ¿ok? Si nosotros venimos, ¿quién fue en el primer día? El Aleph. La luz vino al mundo y vio que era buena. Lo que dice Juan capítulo 1, versículo del 1 adelante, dice: en el principio, Bereshit era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿sí? Y después dice que dice el apóstol Juan, dice que vino la luz al mundo y que Juan el Bautista estaba dando testimonio de la luz, ¿ok? Entonces en el Aleph tenemos a Yeshua. ¿Qué pasó en el día 2? Que es la letra Het. Hubo una separación. No solo hubo en el día 2 no solo hubo separación de las aguas. En el milenio 2 hubo una separación por el pecado. ¿Sí? En el milenio 2, el Eterno literalmente lo que hizo es que separó a las personas que habían pecado de las personas que no habían pecado. Con Noé, ¿ok? En el día 3 tenemos Resh, que tenemos primero. Reshit, que también tiene como principio, como cabeza también, ¿verdad? Y en esta parte, ¿quién es el principio? ¿Sí? ¿Quién en el milenio 3 viene Abraham? En el día 3 hubo un principio. Abraham es el principio de un pueblo que el Eterno iba a elegir. El principio de un hombre que dispuso su corazón para ser ese padre de la fe, y que de ahí nosotros pudiéramos tener ese contexto de lo que de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ok? Yod. ¿Quién es la Yod? Yeshua es la Yod. El brazo, el trabajo, la acción. Yeshua, ese es el brazo. La diestra del Eterno vino en el cuarto milenio. La Mem. Viene aguas. ¿Qué significa aguas? Significa naciones. ¿Sí? Las aguas, las naciones, los peces vinieron en reproducción tanto en el evangelio. ¿Ok? La Vav, que significa también clavo, significa estaca, pero también significa asegurar. Entonces, dentro de ese quinto milenio, Yeshua está asegurando, está agregando al pueblo. De hecho, la quinta fiesta es Yom, bueno, no es una fiesta, perdón, es un día, es Yom, día Kippur, día de expiación, no es una festividad, es un día, es el día de expiación. Entonces, la va, que significa agregar o asegurar, Yeshua está agregando al pueblo, y en Yom Kippur tú eres inscrito, tú literalmente eres agregado. ¿Por qué? Porque alcanzas expiación. La Tav, que es la última, que significa señal, marca o monumento, o también significa pacto. Entonces, en el séptimo milenio, él literalmente te está dando una señal, un pacto, un convenio, ¿sí? Para que tú estés con él para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de la muerte de Yeshua, viene la porción de Kedushá, o para poder vivir nosotros en santidad. ¿Ok? Espero que me haya explicado con este punto, porque es bien importante que nosotros vayamos al lenguaje que el Eterno nos habla, porque a veces en castellano dice, bueno, después de la muerte de los hijos de Aarón, pero sabemos que el fin de la ley, el fin de la Torah es llevarnos a Yeshua. La Torah nos muestra quién es Yeshua. ¿Después de la muerte de quién? Después de la muerte de nuestro Mashiach. Mira todo lo que encierra. 7 letras que nos enseña todo un plan perfecto. ¿Ok? Prosigo. Entonces, sabemos que todas las muedim literalmente se conectan. Sabemos que, por ejemplo, Yom Kippur se habla del mes séptimo, porque de hecho estamos tocando en déjame regresar acá al Levítico capítulo 16, que habla sobre que después de la muerte le empieza a hablar a Aarón, decirle que ya no va a entrar, que no entre siempre, sino va a entrar una vez al año. ¿Ok? Sabemos que es en el mes séptimo. Estamos hablando del día de expiación.
En el mes séptimo, el día 10 es Yom Kippur. Ahora, Yohanan dijo algo, Juan dijo algo bien importante. He aquí el Cordero de Elohim. Y dice que quita el pecado del mundo. Es una frase total, pero con dos aspectos diferentes. ¿Por qué? Porque ahí va. He aquí el Cordero de Elohim, Pesach. Yeshua es el Cordero de Pesach, que por él alcanzamos redención. Y ahora, que quita el pecado del mundo. Es el Kippur. Kafar. Está quitando, está expiando ese pecado. Son dos eventos distintos que se conectan. Entonces, ¿qué se hacía el 10? El 10 del primer mes. El 10 de Aviv se elegía el cordero, como lo dice Shemot capítulo 12. Dice que en el día 10 del primer mes, que es Aviv o Nisan, se elegía un cordero, ¿sí? Se elegía un cordero perfecto. En el día 10 del mes séptimo se elegía el cordero, ya sea de Azazel o Leadonai, en el tiempo, y que era perfecto. Un sacrificio para Azazel, o sea que se enviaba al lugar de Azazel, y otro sacrificio que era literalmente para Leadonai, para Hashem, para el Eterno. Y esto lo hemos compartido en varias ocasiones, porque hay un evento que ya lo he platicado muchas veces, así que solo lo voy a mencionar. En el tiempo de Yeshua, cuando Yeshua fue enviado hacia Poncio Pilato, había dos hombres, Yeshua Barsabá y Yeshua. ¿Y a quién eligieron? Recordemos que aquí lo que se hace es que se ponen los dos cabríos, los dos machos cabríos, que eran literalmente iguales. No quiere decir que Barsabá no hubiera sido, que no hubiera tenido pecado. Me estoy refiriendo a que los dos estaban con el mismo propósito. Yeshua estaba con el propósito de dar libertad a Israel, y Barsabá o Barrabás estaba dando queriendo dar libertad, porque era un revolucionario queriendo dar libertad a Israel, pero de otro modo. Entonces, ¿a quién eligieron? ¿A quién eligieron para el sacrificio a Yeshua? Para el Eterno, eligieron a Yeshua. A Yeshua hicieron un corbán, lo sacrificaron, ¿sí? Y a Barrabás lo soltaron. ¿Qué es lo que se hace con la cabra Azazel? La cabra Azazel la sueltan al desierto para expiación, ¿sí? Y la otra lo sacrifican en el altar. Entonces pasó lo mismo. Son un evento conectado en Pesach, pero que nos habla de Yom Kippur. Sigo. Ajereimot. Mateo capítulo 26. Versículo 26 al 29 dice: y mientras comía, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracias le dio diciendo: bebed de ella. ¿Sí? Dice, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Versículo 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba, en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, después de la muerte de ¿quién? Del Mashiach. Nosotros aprendemos, por ejemplo, de los nombres de Nadab y Abiud, que es voluntad, también significa voluntario, espontáneo o de voluntad, y Padre adorado, que literalmente lo que encontramos del Mashiach, que también lo podemos conectar, es que no quiere decir que ellos nos hable únicamente de desobediencia o de ofrecer un fuego extraño, pero también nos habla de una adoración al Eterno. El que adora al Padre de su voluntad murió.
Vuelvo a repetirlo. Nadad y Abiud significa voluntad y significa Padre adorado. Entonces, el que adora al Padre de su voluntad, porque Yeshua dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no mi voluntad, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, el que adora al Padre de su voluntad, yo pongo mi vida, dijo Yeshua, y después de su muerte nosotros aprendimos a caminar en santidad. Aprendimos a consagrarnos, a purificarnos, a comer los alimentos puros. Después de la muerte del Mashiach, Yom Kippur, Levítico capítulo 16, ahora vamos a aprender a andar en Kedushá. Eso es lo que nos está diciendo desde el capítulo 10 hasta el capítulo 16. Murieron ellos, nos habla de la comida, Karru, nos habla de la purificación, nos habla del comportamiento y después nos habla del leproso, cómo el leproso puede purificarse. Yeshua nos purificó. Después nos habla de la inmoralidad sexual y después nos habla otra vez después de la muerte, ¿de quién? Ahora vamos a aplicarlo, de Yeshua, ¿sí? Y después de la muerte, después de que hace Yom Kippur, después de que hace expiación, Levítico capítulo 16, pasamos a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque hemos lo que estamos aprendiendo constantemente. ¿Ok? Vayikra capítulo 16, versículo 3. Con esto estará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación, un carnero para holocausto, y dice que se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Fíjese lo que dice. Se habrá de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ahí voy. Versículo 5. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar estos versículos. Primero, Aarón hace expiación por el pecado, por su pecado. ¿Ok? Que es un hijo de un Bacar. Aquí lo tengo el versículo, dice, hará expiación con un becerro para expiación. En hebreo es Ben Bacar, que es un hijo, ¿sí? Ben significa hijo y Bacar, bueno, de la vacada. Okay. Algo que es interesante en este versículo, que vemos que la expiación del sumo sacerdote se hacía con un hijo, ¿sí? Con un hijo de un becerro, que es el hijo prácticamente. Un becerro es un animal que tiene poquito tiempo. ¿Ok? Entonces, nuestra expiación se hizo por medio del hijo. ¿Ok? Nuestra expiación, el sacerdote hace expiación por medio del hijo. De la misma manera nosotros. ¿Sí? Nuestra expiación se hizo por medio del hijo del Eterno. ¿Ok? Punto 2. Un carnero para holocausto, que esto tiene que ver con acción de gracia. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de su propio sacrificio como una anticipación o promesa de que el Mesías entrara en el verdadero lugar santísimo con su propia sangre de propiciación, de su propio sacrificio. Es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Se los voy a leer. Si están en casa, lo pueden buscar. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente, Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Entonces esto nos apunta completamente a nuestro Mashiach. Vestidura, una túnica de lino. ¿Sí? El sumo sacerdote debía usar vestiduras blancas en este día especial. La razón o el significado era demostrar la naturaleza sin pecado del Mashiach y obviamente en este tiempo de él, porque él se tenía que poner esas vestiduras después de limpiar su cuerpo, después de lavar su cuerpo. Entonces, te has de vestir con vestiduras de honra, de sin pecado, que son vestiduras blancas, después de ser limpiado, después de ser purificado. Nuestras vestiduras tienen que cambiar. Entonces, demostrando la naturaleza sin pecado del Mashiach, lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, y Efesios capítulo 5, versículo 21, que dice las vestiduras blancas se obtienen mediante la palabra, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, es decir, la obediencia a la palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos Yeshua nos purifica y cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra, esas vestiduras cobran verdaderamente un significado en nosotros. ¿Ok? De hecho, Apocalipsis capítulo 3, fíjate, hablando del mismo contexto, recordemos que la Biblia es circular, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué es lo que estaba haciendo Aarón? Aarón estaba haciendo expiación. Para poder expiación tiene que confesar pecado. Si tú no confiesas pecado, pues no eres perdonado y tu expiación es inválida. Es como si tú trajeras un animalito, pero tú no pides expiación. Eso no es correcto. Entonces dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fíjate lo que dice, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Fíjate, bien importante. Recordemos, mira, Apocalipsis no es un libro nuevo, es un libro que te habla de toda una revelación constante. Apocalipsis está, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a la Kehilá, a la iglesia. ¿Ok? Entonces, tenemos el incensario de oro. El sumo sacerdote tomaba el incensario de oro, Levítico 16:12. Dice, después tomarás un incensario lleno de brasas de fuego de altar delante de Yahweh y sus puños llenos de los perfumes de aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, de Yud-Hei Vav-Hei, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Qué quiere decir, hermanitos? Miren, voy a recrear esta parte. Llega el sumo sacerdote, entra y ese incensario hace tanto humo que de tal manera cubre absolutamente todo, hace como la nube, como lo hizo en la montaña cósmica, como lo hizo en el monte Sinaí. Cuando la presencia del Eterno descendía, dice que se ponía una nube y cubría absolutamente todo. De la misma manera aquí, lo que está en la nube, en la montaña estaba provisionalmente el trono de Hashem, porque él hablaba de ahí. Entonces, de aquí, desde el lugar santo, él hablaba de ahí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Se ponía una nube de olor grato, que también significa aceptación, y esa aceptación está ¿en dónde? En el trono mismo del Eterno, porque el arca del pacto, ese es el trono de Hashem. ¿Ok? Entonces, vimos que el sumo sacerdote debía de hacer expiación por sí mismo
por sus pecados, que sería jatá, ¿sí? Y debe de presentar holocausto, que es un olá. Así hará reconciliación por sí mismo y por su casa. Y hay algo que nosotros, que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, porque esto es bien importante. Nosotros vamos a poder, nosotros vamos a poder ayudar a las personas cuando nosotros estamos libres de culpa. Nosotros vamos a poder ayudar y a dirigirlos a la presencia del Eterno cuando nosotros pongamos nuestras vidas a cuentas. Es mejor que un justo ore por alguien que no lo es, que un impío ore por otro impío o por uno que es justo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Aarón? Aarón primero hacía expiación por él y por su casa. ¿Para qué? Para poder interceder de una manera limpia, de una manera correcta por aquellos que todavía no lo son. De la misma manera nosotros cuando andamos en luz, cuando somos sal, cuando andamos en obediencia, andamos de una manera limpia. Si tú confiesas tu pecado, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Qué significa? Que hace también expiación, dice, y te limpia. Una vez limpio, una vez purificado y que ya estamos caminando de nueva cuenta en orden, entonces es más fácil poder ayudar y dirigir a los demás. Apocalipsis, en el mismo contexto del incensario de oro, Apocalipsis capítulo 8, que esto está bastante interesante. Hace algunos días hemos estado estudiando con Ricardo también esta parte que ha sido de bastante bendición para nosotros y sobre todo seguir aprendiendo lo que el Eterno, los planes del Eterno. Así que Apocalipsis capítulo 8, fíjate en qué contexto está hablando. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Nosotros dentro de la congregación hemos visto qué significa esa media hora. Esa media hora es la oración que hacía el sacerdocio. Es más o menos el tiempo que se tardaba para hacer, por ejemplo, Zacarías cuando entró a ofrecer el incienso al templo y que se tardó porque se le apareció el ángel, el malaj, y le dijo que su esposa iba a estar embarazada. La gente se empezó a preocupar. ¿Por qué se empezó a preocupar? Porque regularmente no se tardaban tanto. Se tardaban aproximadamente media hora en recitar las bendiciones. La oración, perdón. Versículo 2. Y vi a los 7 malaj que estaban en pie ante Elohim y se les dieron los 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Lo mismo, el incensario de oro solo se utilizaba para Yom Kippur. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Fíjate lo que dice. Para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El altar de oro que estaba. ¿Cuál es ese altar? Esto está hablando en un contexto de Yom Kippur. Dice, y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Versículo 5, fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces, mira, aquí en el contexto de Apocalipsis, que ya está en prueba. La maldad había llegado literalmente al límite. El humo del incienso ha sido rechazado. Cuando el humo del incienso es rechazado, ¿y cómo lo sabemos? Por el versículo 5. Por lo tanto, como fue rechazado, fue arrojado a la tierra. Los carbones encendidos representan juicio, pero también representan purificación. No me quiero meter en ese tema, pero es algo bien importante y eso viene en Zacarías e Isaías habla sobre ello, ¿sí? Pero estas oraciones fueron rechazadas porque era tiempo de juicio, ¿ok? Vallicrá capítulo 19, Levítico capítulo 19. Vamos a entrar a la porción de a la porción de Kedushim.
Espero no tardarme. Dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile, seréis santos porque yo, el Eterno, vuestro Elohim, soy santo. ¿Sí? Dice, aquí está la palabra, Alechem Kedoshim, Tijeyu Kikadosh, Ani Adonai Eloheihem. Entonces, seréis santo porque yo, el Eterno, vuestro Elohim, soy santo. Algo que nosotros hemos visto es que el Eterno lo que te pide es porque Él te pone la muestra primero. Yeshua lo que te pide es porque Él vino a mostrarte cómo se hizo. Él no te va a pedir algo que Él no hace. Por eso nosotros debemos de ser ejemplo con lo que nosotros hacemos, no con lo que decimos, porque es fácil decir. Pero muchas veces la gente quiere tener autoridad con simplemente decirlo, pero no lo hace. Y eso no es correcto. Nosotros debemos de ser un pueblo coherente, un pueblo que enseñe con el ejemplo. Entonces, la palabra santo, que ya la mayoría de nosotros sabemos qué es lo que significa, que en hebreo es kadosh, que significa consagrar, santificar, dedicar, ser santificado, ser santo, mostrarse separado o apartado, ¿verdad? Entonces nos dediquemos a Él para apartarnos a Él. Dice la Escritura que Él nos escogió, Él nos apartó. Esto no dependió de nosotros. Él nos apartó, somos salvos por gracia, por medio de la fe, que quiere decir que nosotros creemos y Él nos aparta para Él. Por lo consiguiente, nosotros debemos de apartarnos para Él. Él nos aparta para Él y nosotros nos apartamos para Él. Entonces, el Eterno es 3 veces Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y por esto Él pide que su pueblo sea completamente diferente a todos los pueblos. Por eso dice que nosotros somos un pueblo especial, un especial tesoro, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Hashem tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, si Él te apartó, hermano, y te escogió por amor, por misericordia, yo creo que lo que menos podemos hacer es obedecerle, es prestar nuestro oído, nuestro corazón, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, Yahweh nos enseña lo que es puro, lo que es impuro, lo limpio y lo inmundo a sus ojos, no a los nuestros. Durante estas porciones nosotros hemos visto y hemos aprendido, si hemos leído, hermano, yo sé que el Eterno ha puesto esa semilla que es su palabra para que nosotros podamos aprender lo que es santo, lo que Él demanda, lo que Él pide. Algo difícil de entender para el hombre es que la voluntad del Eterno es inescrutable. No hay es que a mí me gusta esto. Sí, pero el Eterno ya demandó el Eterno ya demandó lo que nosotros debemos de hacer. El Padre ya demandó, es más, ya plasmó lo que es santo. Tú no necesitas hacer santo nada porque ya está declarado. Es más, nosotros no podemos, como lo habíamos aprendido, es que nosotros oramos y santificamos los alimentos. Hermanito, eso no se puede hacer. Imagínate que dice la palabra que el puerco es inmundo y tú quieres orar para que el puerco sea purificado, tú no lo vas a poder, porque si tú oras para que el puerco sea purificado, sea santo, tú estás yendo en contra de la palabra, que quiere decir que tú estás ofreciendo un fuego extraño, porque estás poniendo por autoridad otra parte. No, es que no creo que Dios actúe así. Bueno, necesitamos conocer la palabra de nuestro Rey para poder conocer la mente y el corazón de nuestro Rey, aunque es difícil porque nuestro Rey es extremadamente grande y nosotros somos tan pequeños, de una mentalidad corta a veces. Pero lo que importa es que nosotros podamos disponer nuestro corazón. Yo voy a pedir conforme a su voluntad. Si su palabra dice que esto es profano, pues es profano. Si la palabra dice que
que hay que comer animales limpios, pues lo voy a hacer. Porque yo me debo a Él, porque Él me escogió. Mira, sin merecerlo, nuestro Padre nos escogió. Entonces, como nos escogió sin merecerlo, me puso en un estatus de vergüenza y me puso en un estatus de honor sin merecerlo. ¿Quién es? Dice la Escritura que ¿quién somos nosotros? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Es como la hierba del campo, dice la Escritura, que hoy es, mañana se seca, es cortada y echada al fuego. Mira, hermano, si mi Padre me ha elegido o nos ha elegido, a los que están conectados y los que bendito el Padre van a ver en un futuro el video, si lo ha visto es porque el Padre le está hablando a su corazón. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, porque el Eterno ya nos llamó, prestemos oídos para escuchar su palabra. ¿Cómo vamos a conocer el corazón de nuestro Rey? Pues escudriñando su Escritura. Hoy en día podemos conocer lo que Él desea, lo que Él procura como santo y lo que lo procura como profano. Si es profano, yo ya no tengo que orar para hacerlo santo. Yo no tengo esa autoridad. Él es mi rey y yo soy su vasallo. Yo soy su siervo. De hecho, 1 Corintios 3:19 habla sobre ello. Entonces, prosigo en Levítico 19:3. Dice, cada uno tendrá a su madre y a su padre, temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardará yo, Yahweh vuestro Elohim. ¿Ok? Éxodo capítulo 20. Aquí estoy ahorita con ustedes. Éxodo capítulo 20, versículo 12, habla sobre ello, que son dentro de los 10 mandamientos. El quinto mandamiento habla sobre eso. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Temer, la palabra temer es yaré, y la palabra honrar es kabad o kabed. ¿Sí? Temer, un temor reverencial. ¿Sí? No es únicamente por el temor porque te pase algo, sino que es un temor reverencial, un temor por amor. Entonces, en el primero, el Eterno exige dar honor, dar honor y nombra primero al Padre. Fíjate, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, primero dice, da honor al Padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Ok? Es un orden de autoridad. ¿Por qué lo está haciendo? Porque en Levítico capítulo 19, como invierte el orden, pero uno es dar honor y el otro es temer a tu madre. Dar honor a tu padre, temer a tu madre. Está cambiando el orden del acomodo y no es porque se haya equivocado el escritor, sino simplemente que nos quiere dar algo. El orden de autoridad que tiene que ver con honrar al padre y después a la madre, tiene que ver con el sustento y el cuidado que se le debe dar a su vejez. De hecho, Yeshua también habla sobre ello en Mateo capítulo 15, versículo 3, de 3, 4 y 5, donde confronta precisamente a los fariseos y dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Esto ya lo hemos visto. De hecho, lo vimos hace poquito tiempo. Los fariseos, había algo que se llamaba corbán, que es una ofrenda. En este asunto, la ofrenda que tú le dabas al Eterno literalmente era consagrada al Eterno y no podía tomar cualquier persona de esa ofrenda. Entonces ellos, por corrupción, porque literalmente eran líderes corruptos,
¿sí? Eran líderes corruptos. Lo que hacían es que se querían beneficiar de esa parte. Dice, bueno, no te preocupes, si esto tú lo apartas para Dios, ellos tienen que entender. Pero estaban invalidando el poder sustentar a sus padres, que sus padres decidieron también sacrificar durante toda su vida para sustentar a sus hijos. Y hoy en día es tiempo, por ejemplo, nosotros que ya tenemos trabajo, que tenemos algún sustento, hermanitos, yo les invito a que sean hacedores de la palabra, que nosotros podamos honrar a nuestros padres mientras que el Eterno nos preste vida. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es procurar a nuestros padres. Nuestra tarea es dar un poquito o en la medida necesaria, hermanos, porque es un mandamiento. Es un mandamiento. Yo hoy veo mucha gente que ni siquiera quiere estar con sus padres. Es más, los hijos hablan mal a veces de sus padres. Los hijos hablan mal a veces de sus padres, pero los nietos lo ven. Los nietos están viendo que sus papás están hablando mal de sus padres. Y eso, hermano, eso tú estás cosechando algo en tu casa. Y eso no es correcto, porque lo mismo te va a pasar. Lo que tú siembres vas a cosechar. Si tú provocas, si tú estás hablando mal de tus papás, si tú estás hablando mal de tus padres en frente de tus hijos, va a llegar el momento que tus hijos van a hablar mal de ti en frente de sus hijos. Hermano, esa es una siembra, es la ley de la siembra y la cosecha. Por eso es tiempo de honrar, de restaurar lo que se había perdido. Es tiempo de que nosotros podamos honrar a nuestros padres. No, la escritura no te dice, si tu papá fue bueno, tú lo honres. Dice, no, tú honralo. No importa cómo haya sido. Eso no dependió de ti. El Eterno se va a encargar de ese asunto. ¿Sí? En Vallicrá, pero en Vallicrá, fíjate lo que dice. Uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Entonces, el temor, que es la reverencia o el respeto, debe ser dado a la madre y al padre. Viene en diferente orden, porque el mandamiento apunta a la protección y el respeto. ¿Qué quiere decir? Que se honra al de la autoridad, porque es el padre, pero se da protección y respeto a lo que lo requiere, que es la más desprotegida, que en este caso pudiera ser la madre. ¿Sí? Entonces, esto nos enseña varias cosas. Éxodo capítulo 21, versículo 15. Fíjate lo que dice. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Igual el que maldijere a su padre o su madre también morirá. Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirá a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Es glotón, borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Efesios capítulo 6, versículo 1 y versículo 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre. Fíjate lo que dice en el mismo contexto. Primero al padre y después a la madre. ¿Por qué? Va por autoridad, ¿sí? Y en el temor, que significa el cuidado y la protección, pone primero a la madre, ¿sí? Pero fíjate, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestaciones del Señor. Entonces, hay algo bien importante, que hoy en día muchos no quieren disciplinar a sus hijos.
Ay, no, es que pues él se va a traumar, porque eso es lo que dice hoy la sociedad, ¿no? Ya no le pegues porque lo vas a traumar, ya no lo corrijas porque lo vas a traumar. No, hermano, dice la escritura que es necesario la corrección. Ahora los niños educan a los padres. Ahora dicen que literalmente que ya no le des corrección porque los vas a dejar tontos, porque los vas a dejar traumados. Hermano, que dice la escritura, dice, corrige al niño. Es más, nuestro Padre nos corrige a nosotros. Dice que dice el salmista, que tu vara y tu callado me infundan aliento. Tu vara para corrección y el callado para regresarnos al redil. ¿Sí? Para regresarnos a redil. Entonces, esto es algo bien importante, porque si nosotros no instruimos y no corregimos a tiempo, nuestros hijos se van a desviar. Es importante poder hacer esto. Entonces, y a mí me parece bastante interesante porque en este mismo mandamiento, en Levítico capítulo 19, que es Vallicrack, el que estamos viendo, que dice que tú temas, ¿verdad? Que tú vas a temer, pero habla sobre, y dice, y ten en cuenta mis días de reposo. Vallicrack capítulo 19, versículo 30, también habla sobre ello. Dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo, Yahweh. Vallicrack 26:2 habla lo mismo. Guarda mis días de reposo y tened en reverencia, dice, mi santuario. ¿Ok? Y vuelvo a leer Levítico capítulo 19, versículo 3. Cada uno tema a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaréis y dijo, ¿qué tiene que ver el temer a los padres con el día de reposo? Entonces, ahí va. Fíjate lo que corresponde aquí. Habla sobre Shabbat, sobre el santuario o el Mishkan y habla también en un contexto de los padres, temer a los padres, ¿ok? Entonces nosotros tenemos el Mishkan, una casa o un hogar, ¿sí? Que la casa se convierte en un hogar. Entonces, la casa, que es un lugar, es un edificio, por así decirlo, pero el hogar es donde baja la presencia del Eterno. El hogar, el Mishkan, que literalmente es donde mora la presencia, porque Mishkan es lo que significa morada, significa tabernáculo, tienda, una residencia. ¿Para quién? Pues para el Eterno, ¿verdad? Que viene el rey Shakan o Shahen, ¿sí? Que es habitar, habitable, habitar, para establecer, para acatar, para morar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Eterno? Que él utiliza una casa, un espacio para poder habitar, ¿ok? Eso es lo que garantiza, porque tú puedes tener un edificio, pero si la presencia de Hashem no está, entonces significa nada más que es un edificio, no es un hogar, no está la presencia, entonces no es un espacio sagrado. Porque lo que hace sagrado un lugar es la presencia de Hashem. Por eso el templo se le denomina como Beit Hamidash. Beit, que significa casa, y Hamidash, de la presencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es la presencia. La estructura es una estructura, pero lo que da presencia literalmente es el Ruach, es la nube, es la Shejinah. Entonces, cuando Moisés literalmente se descalzó porque la presencia apareció en la zarza, eso quiere decir que la presencia santifica ese lugar. ¿Sí? En Bereshit, en Génesis, lo que es la tierra se convierte en una casa. ¿Para qué? Es una casa para el hijo. Es un hogar. Hasta que Adán, por ejemplo, él hizo el jardín y puso a Adán. ¿Ok? Pero el jardín sin Adán es como es como una casa, es como una construcción. Pero Adán y Eva fueron creados para estar en esa casa, para darle una presencia, para darle vida y se convierte en un hogar. Si tú analizas ese contexto, viene el jardín, Adán y Eva, y ellos están formando una familia.
Lo que habla también Hebreos, capítulo, creo que capítulo 13, ¿sí? Vayikra, capítulo 19, versículo 3. Cada cual a su madre y a su padre temerá, y mis días Shabbat, mis días de reposo guardaréis. Yo soy el eterno vuestro Elohim. Entonces, miren, estos dos mandamientos se encuentran conectados en este mismo capítulo de Vayikra. ¿Y que tiene que ver el temor a los padres con el Shabbat? Pareciera que el Eterno perdón, hermanitos, pareciera que el Eterno advierte el orden en que el niño o la familia debe de aprender sus figuras de autoridad. Desde una relación de niño, se relaciona con la madre y después al nivel de autoridad con el padre, y después cuando crece él puede entender de acuerdo al ejemplo que se le da en el contexto de las escrituras. Al final aprende a ver el Eterno como la máxima autoridad y merecedor de temor, porque el versículo dice, cada uno temerá a su madre, es la que lo cría, después a su padre, es el que lo instruye, y después habla sobre el Shabbat. ¿Por qué el Shabbat? Porque el Shabbat es una señal. Empiezas a tener una relación con tu rey. Entonces, es una jerarquía bíblica. Nuestra casa, hermanito, nuestro hogar se convierte en un espacio sagrado y los padres se convierten en guías espirituales, en cohenim, en sacerdotes que instruyen a sus hijos como los sacerdotes instruían al pueblo para amar al Todopoderoso. O sea, es que nuestro hogar en Shabbat, nuestras casas que se convierten en hogares porque nosotros estamos dentro de esa parte, nuestras casas ahora en Shabbat se convierten en espacios sagrados donde aprendemos a honrar a nuestros padres por el mandamiento y aprendemos estatutos que nos llevan a serle fiel a nuestro Creador. Lo repito, cuando nosotros entramos en Shabbat, cuando nuestra casa se convierte en ese espacio sagrado, porque es un tabernáculo, nuestra casa se convierte en esa morada, en ese Mishkan para que el Eterno pueda venir y pueda morar. Nuestros padres, en este caso nosotros, pudiéramos servir como guías espirituales para instruir a nuestros hijos a que teman, amen y glorifiquen también al Eterno. Y a través de que aprenden la palabra, van a glorificar, van a amar, a respetar y a temer también a sus padres. ¿Por qué? Porque eso es Shabbat. Porque Shabbat es un santuario en el tiempo. ¿Ok? Vayikra capítulo 19, versículo 34. Ya voy a terminar, hermanitos. Dice, como un nativo entre vosotros como un nativo entre vosotros os ha de ser el peregrino que morare con vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Elohim. Entonces, miren, aquí está hablando de la palabra ger. Ger significa extranjero, significa peregrino. Significa alguien que está haciendo como una transición, ¿ok? Pero aquí les puse, ¿por qué moví? Aquí les puse dos palabras. Erraj, ¿sí? Erraj y Saraj. Erraj, que es como compatriota, que es como nacer natural, crecimiento espontáneo, que de hecho aquí lo vemos dentro de la escritura. Aquí se lo voy a poner. Dice que Erraj Mikem, como un nativo, esa es la palabra nativo, ¿sí? Pero no solo significa nativo, significa como si tuvimiento espontáneo. Esa es la palabra Erraj. Ahora, la palabra Saraj es la raíz de Erraj, ¿sí? Que significa amanecer, que significa brillar, que significa brotar, que significa día,
que significa esclarecer, levantar, nacer y resplandecer. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el verso? Como un nativo entre vosotros, ha de ser el peregrino que morare con vosotros y lo amarás como a ti mismo. Fíjate. Entonces, si nosotros lo traducimos, el verso literalmente nos está diciendo que amemos al que está creciendo, al que está brotando, al que empieza a brillar. La palabra es Raj, que es Raj Mikem, que tú ames al que está viviendo como peregrino, al que está viviendo como nativo ahí, pero que está en ese proceso de brillar, que está en ese proceso de prosélito, de poder conocer a quien tú sirves. Y a través de ese amor, tú vas a ayudar a que él se consolide dentro del pueblo del Eterno. Porque él está empezando a brillar. Porque él está naciendo, está teniendo un crecimiento espontáneo. Nosotros tenemos que cuidar a esas personas. Si una persona empieza y viene a habitar en el contexto que tú estás, es una persona que es un extranjero, por así decirlo, en la palabra. ¿Sí? Y dice que se va a convertir en tu compatriota. Y tú lo debes de amar porque él está aprendiendo a crecer. Va a tener un crecimiento espontáneo. Va a empezar a nacer, va a empezar a brillar. Y tu deber y el mío, dice la Escritura, y le amarás como a ti mismo, porque peregrinos fuiste, porque tú también te hallaste en esa misma circunstancia. Nosotros debemos de amar a aquellos que están en pleno crecimiento. Por último, Vayikra capítulo 19, versículo 37. Guardar pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. Yo ya hago. ¿Quién te lo manda, hermano? Te lo manda el Eterno. No te lo manda nadie más. Nadie más. Los mandamientos son del Padre. Si nosotros decimos amar al Padre, si nosotros ya hemos muerto a nuestra carne, si nosotros aceptamos el sacrificio de Yeshua, después de su muerte, nosotros literalmente después de su muerte, de la muerte del Mashiach, haber conocido la Torá, fue un privilegio y hemos aprendido a caminar en Kedushá, a caminar en santidad, a caminar en pureza, no solo de nuestro corazón, sino que procuramos inclusive hasta a algunos de nosotros hasta hacer purezas rituales. Lo hemos platicado en varias ocasiones. Pero esto es tan hermoso, hermano, porque el Eterno nos da sus mandamientos para el beneficio propio. ¿Para qué? Para que no muramos después del séptimo día. ¿Okay? Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos bendiga y que nos guarde y que Él sea derramando esa bendición sobre su pueblo para que día con día nosotros podamos poner por obra todos los mandamientos, preceptos y estatutos que Él nos manda. Así que, hermanitos, está ahí en casa, vamos a orar y que la bendición de Hashem sea sobre nosotros. Yevareja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panav eleja, Bijuneja Yisa Adonai panav eleja veyasem leja shalom be'Hashem Yeshua HaMashiach. Que el Eterno te bendiga y te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. En el nombre y por los méritos de nuestro Mashiach Yeshua. Amén y amén. Hashem les bendiga y les guarde. Shavua Tov. Amen.